La hoja de tabaco se llama nicotina tabaco, esa es la sustancia que es adictiva, pero aparte de eso hay muchas otras sustancias que pueden tener también efectos que son adversos en el paciente. El carbón vegetal, el filtro que tiene el filtro de celulosa, el cilindro del papel, los aditivos y muchas sustancias que se le agregan y sustancias que son también aromatizantes. El filtro es un material que no se degrada fácilmente y es utilizado para retener un poco las sustancias tóxicas, pero no retiene todo. La cantidad de tabaco, la concentración de tabaco que el paciente puede inhalar depende también del tipo de filtro que tiene el cigarro. Acá hay unas 70 sustancias dentro de los componentes que son consideradas cancerígenas. El tabaco es adictivo, pero solo el 50% de lo que se encuentra en tabaco, que son todos otros tipos de sustancias que se agregan para rellenar eso. Y hay muchísimos aditivos que pueden afectar a la liberación de nicotina. El adhesivo que se utiliza en el papel también puede producir efectos adversos. La combustión de ese papel también puede producir efectos adversos. El humo que se libera es de monóxido de carbono, que altera el transporte de oxígeno en el paciente. Hay varias sustancias que producen efectos adversos ahí. En el humo hay dos componentes, que son la fase gaseosa y la fase sólida. La fase gaseosa y la fase sólida o de partículas. Estas son algunas sustancias que son consideradas así, que tienen efectos adversos. Se puede encontrar pintura, se puede encontrar metanol, monóxido de carbono, algunos metales como el arsénico, ácido acético, metano, cadmio, cera de vela, tolueno, amoníaco. Todas las sustancias se pueden encontrar dentro del cigarrillo. Ahí cito nomás algunos componentes que son de la fase gaseosa, otros componentes que son de la fase de partículas que se pueden encontrar dentro del cigarrillo, dentro del humo del cigarrillo. La cantidad las variantes que pueden tener el cigarrillo son, de acuerdo a las características del cigarrillo, el tipo de filtro que les decía que puede variar lo que el paciente va a inhalar de acuerdo a eso, los factores de producción, el uso de insecticidas también sobre las hojas que se utilizan dentro del cigarrillo. Estas son algunas sustancias que son consideradas cancerígenas, algunos metales, cadmio, arsénico, níquel, cromo, el benceno, el berilio también. Acá todas esas son sustancias que son consideradas cancerígenas. Arsénico, monóxido de carbono, benzopireno, nitrosamina, cadmio, naftalina, acetona. Y en el humo, aparte de tener una fase gaseosa y una fase de partículas, también hay una corriente que es la principal, que es la que el fumador va a inhalar. Y lo que el fumador inhala cuando es en el cigarro o en el cigarrillo es con un filtro, ¿verdad? En el caso de los charutos, eso es sin filtro. Y la corriente secundaria lateral es la que inhala el fumador pasivo, a la que está expuesta la persona que está cerca del paciente. La corriente principal es la que va a inhalar el fumador activo, y el fumador pasivo inhala la corriente secundaria. El componente de esto suele ser diferente a esto. Hay algunos componentes que están en mayor proporción en la corriente secundaria y otros componentes que están en mayor proporción en la corriente principal. La absorción de los componentes deriva del pH, de la solubilidad también de esos componentes. Cuanto más soluble se absorbe más en las vías aéreas superiores, lo que es más de menor solubilidad se absorbe a nivel alveolar. Entonces, si es más soluble, ya se absorbe en las vías aéreas superiores y el resto a nivel alveolar, o sea, a nivel del pulmón. Hay algunos metabolitos que algunas sustancias que van a permanecer de la forma en que se inhalaron, pero otros se transforman dentro del organismo también. El tamaño de las partículas puede ser
acá son un poco mayores porque las partículas, acá la corriente secundaria es mayor. Otro factor que es mayor en la corriente secundaria es la cantidad de derivados nitrosos, la cantidad de nitrosaminas, la cantidad de monóxido de carbono puede ser mayor en la corriente secundaria que en la corriente primaria. O sea, hay algunos factores que, a pesar de que el que fuma es lo que fuma el fumador activo inhale esto, la corriente secundaria tiene mayor proporción a algunos componentes. La nicotina es el responsable del efecto adictivo. O sea, la adicción se produce a través de la nicotina, que puede tener generalmente 10 miligramos, un poco más de cada cigarrillo, pero es 1 a 2 lo que se inhala de cada cigarrillo. O sea, de 10 miligramos que puede tener de nicotina un cigarrillo, es 1 o 2 miligramos lo que se va a absorber en ese paciente. Eso se absorbe, va a la parte respiratoria y enseguida tiene efecto llega al sistema nervioso central en 9 a 10 segundos ya tiene efecto. Se metaboliza en el hígado y se elimina en el riñón. Estos son algunos efectos que produce la nicotina y nos vamos a entender también por qué se relaciona con algunas otras patologías. En el caso de la parte endocrina, algo que estábamos hablando recién, que era el cortisol, los niveles de cortisol, por ejemplo, aumentan con el consumo de tabaco, aumentan los niveles de vasopresina, aldosterona. ¿Eso con qué se relaciona? ¿Qué signo vital aumentan por ese motivo? ¿Qué alteración se puede ver? Aumento de cortisol, aumento de vasopresina, aldosterona. Contribuye al aumento de la presión arterial en el paciente. Entonces, puede ayudar a retener líquido y sodio en ese paciente. Ese es un efecto importante que es neuroendocrino. En la parte circulatoria, justamente se relaciona también con el aumento de la presión sanguínea y produce vasoconstricción. Vasoconstricción en todos los vasos, principalmente vasos periféricos. Los pacientes, por eso el paciente que tiene alguna arteriopatía no debería fumar, o las arteriopatías también se relacionan al consumo de tabaco, porque produce vasoconstricción de vasos periféricos que altera la irrigación de esos tejidos. Esos pacientes pueden tener disminución de la temperatura en manos y pies. En la parte gastrointestinal altera el peristaltismo, disminuye el peristaltismo, por eso contribuye a que disminuya el apetito en los pacientes. El paciente que fuma generalmente cuando empieza a fumar come menos porque tiene menos apetito y cuando deja el cigarrillo suele normalizarse eso, aparte de la ansiedad que tiene, empieza a comer más ese paciente. El paciente que fuma generalmente al inicio por lo menos pierde un poco de peso porque se altera el peristaltismo, disminuye el peristaltismo. Aumenta las secreciones ácidas, por eso se asocia al desarrollo de gastritis en los pacientes. Y eso dificulta también el tratamiento de esa gastritis. Inhibe la liberación de insulina, entonces suele aumentar la glicemia en esos pacientes. El aumento de cortisol también se relaciona con el aumento de glicemia. En la parte respiratoria, el paciente tiene más predisposición a procesos respiratorios, procesos infecciosos respiratorios. Aumenta el colesterol, que es el malo, el LDL, en los pacientes. Favorece la formación de ateromas. En cuanto a la coagulación, favorece también la agregación plaquetaria en los pacientes, porque tiene relación con las prostaglandinas, disminuye las prostaglandinas que son antiagregantes, entonces se favorece la agregación plaquetaria en el paciente. En conjunto con esto, con la alteración del perfil lipídico y la alteración de la coagulación, se relaciona con el aumento de eventos tromboembólicos. Aumenta el metabolismo basal, eso también contribuye a la pérdida de peso en esos pacientes. Puede interactuar con otros medicamentos también. Entonces, acá principalmente aumenta la presión arterial, produce vasoconstricción en los pacientes, disminuye el peristaltismo, aumenta el riesgo de gastritis y otras complicaciones,
aumenta el riesgo de complicaciones respiratorias y aumenta el riesgo también de eventos tromboembólicos por estas alteraciones que se ven acá. ¿Se entiende esa parte? Y la sustancia que es responsable de la adicción en el tabaco es la nicotina. Ahí decíamos que se inhala, pasa rápidamente al tracto respiratorio y de ahí tiene un efecto muy rápido en el sistema nervioso central. El efecto que produce en el sistema nervioso central es el aumento de la dopamina, la liberación de dopamina. Y la dopamina es la sustancia que es responsable del bienestar, del placer que produce el fumar, ese es el hábito. Entonces, la nicotina es responsable del efecto adictivo por aumento de liberación de dopamina a nivel del sistema nervioso central. Esa dopamina da esa sensación de bienestar, de placer. Una vez que se une la nicotina a los receptores, aumenta la liberación de dopamina acá. Y mientras está aumentada esa dopamina, el paciente se siente bien. Disminuye esa dopamina y eso, ahí que hace, ocurre cuando el paciente busca a través del cigarrillo para tener esa misma sensación. Con el cigarrillo se ve un fenómeno también que se llama tolerancia. Recuerdan que era la tolerancia, la definición al inicio del fármaco. La tolerancia se refiere a que el paciente, para tener el mismo efecto que tenía al inicio, necesita aumentar la dosis, porque el organismo como se va acostumbrando a eso y necesita por mayor frecuencia. ¿Qué ocurre ahí? El paciente empieza a fumar más veces al día, cada vez. Esta es una sinapsis sin nicotina, tiene sus neurotransmisores, tiene la dopamina que están azulcitos. Y lo que ocurre con el paciente que consume el tabaco, aumenta mucho la liberación de dopamina. Se produce esa sensación de bienestar en el paciente. Cuando bajan los niveles de dopamina en la sinapsis, empieza a buscar otra vez el cigarrillo. Entonces, la dopamina es responsable de ese efecto de placer y recompensa que tiene el paciente. Y cuando bajan esos niveles, el paciente tiene un aumento acá de noradrenalina que se relaciona con querer otra vez. Hay algunos beneficios que se ven en el paciente con el consumo del cigarrillo. El incremento del placer se relaciona con estas sustancias, dopamina, noradrenalina, las endorfinas. También le puede facilitar la ejecución de algunas tareas, permite concentrarse mejor al paciente, reduce la ansiedad y la tensión en esos pacientes, aumenta la capacidad de memoria también, se vuelve más pacífico el paciente. Si el paciente fuma, aumenta los niveles de liberación de dopamina, la cantidad de dopamina en el neurotransmisor. Eso va a disminuir, eso después, cuando pasa ese efecto, entonces ¿qué pasa? El paciente vuelve a fumar. Eso, por la tolerancia se va volviendo algo que necesita más veces al día o con más frecuencia. Hay unos criterios para definir dependencia, que son la tolerancia, la disminución del efecto con la misma cantidad. O sea, al inicio conseguía fumar 1 o 2 cigarrillos al día y con eso estaba bien. Con el paso de los días, eso ya no le produce el mismo efecto. Necesita, para tener ese mismo efecto del inicio, necesita aumentar su dosis. Necesidades crecientes para conseguir el efecto deseado. Abstinencia. Cuando deja de consumir, presenta algunas manifestaciones que vamos a ver también cuáles son. Fuma mayor cantidad o por un periodo más largo de lo que desea, eso después ya no puede controlar tanto. Deseo persistente de fumar, intentos fallidos de interrumpir. Trata de dejar y no consigue dejar. Le dedica mayor cantidad de tiempo a esas actividades, que se va aumentando. Reduce otras actividades para fumar, actividades sociales, laborales para eso. Y continúa fumando a pesar de que sabe que eso le va a producir daño. Entonces, con 3 de estos criterios ya se considera, en un periodo de 12 meses, considera que el paciente presenta dependencia. Esos son criterios de dependencia.
y que se asocie la interrupción de 24 horas, en las 24 horas con alguna de estas alteraciones, el efecto un ánimo depresivo, el paciente está depresivo o disfórico con la alteración del humor, insomnio, se vuelve más irritable, se vuelve más ansioso, tiene dificultad de concentración, tiene inquietud, aumento de apetito o peso que se suele ver y disminución de la frecuencia cardíaca. Esto le afecta al paciente, le produce deterioro en sus actividades también y no asociamos esas alteraciones a ninguna otra patología, o sea, no atribuimos a ninguna otra patología, sino que a abandono del cigarrillo. Y después de más de 24 horas de abandono, entonces ya se pueden presentar esos síntomas de abstinencia. Acá para mostrar más que, aparte del por qué se desarrolla con eventos que son trombólicos, el consumo del cigarrillo. Dijimos que la nicotina producía algunas alteraciones que se relacionan con el aumento del riesgo y también otros factores pueden relacionarse con el consumo de monóxido de carbono y la disminución de óxido nitroso también. De los componentes del humo de tabaco, la nicotina es responsable de que no se dé el efecto adictivo. Cuando se consume nicotina que se produce, aumento de dopamina, que es responsable de la sensación de placer o bienestar. Baja dopamina, el paciente quiere consumir otra vez. El monóxido de carbono se produce por combustión incompleta cuando hay una combustión incompleta, en vez de producirse CO2, se va a producir CO, que tiene una afinidad muy grande, una afinidad importante por la hemoglobina. La hemoglobina normalmente, la que está en mayor proporción, es la oxihemoglobina. Nosotros tenemos otros tipos de hemoglobina, otro porcentaje, la carboxihemoglobina. Puede haber un cierto porcentaje de hemoglobina que está como metahemoglobina. Puede haber también un porcentaje que está como sulfohemoglobina. Lo que está en mayor proporción es esto y esto es lo que transporta el oxígeno. El monóxido de carbono podemos tener todos un cierto porcentaje y con el cual nosotros no tenemos manifestaciones. El paciente que consume cigarrillos, o sea que es adicto al cigarrillo, tiene este valor más alto. ¿Qué hace este monóxido de carbono? Este no transporta oxígeno, obviamente, y tiene mucha mayor afinidad por la hemoglobina que la oxihemoglobina. Entonces lo que hace el monóxido de carbono es desplazar el oxígeno de la hemoglobina y con eso disminuye la cantidad de oxígeno en el paciente, se produce hipoxia. Esos efectos que producen son la hipoxia tisular y esa hipoxia también puede dañar el tejido el tejido del paciente. El principal mecanismo de toxicidad del monóxido de carbono es la hipoxia que puede producir. La cantidad de monóxido de carbono puede variar de acuerdo al componente. ¿Por qué le parece que los puros o los charutos van a tener mayor cantidad que los cigarrillos o cigarros? ¿Qué se puede relacionar? ¿Cómo? Por la cantidad por el filtro. El filtro sí va a hacer que tenga un poco menos de absorción, entonces el cigarro o el cigarrillo va a tener menor cantidad que los puros que no tienen filtro. El monóxido de carbono puede ser hasta 5% normal en un paciente que fuma 20 cigarrillos al día, que suele ser considerado una caja. Esos efectos tóxicos se acentúan si el paciente es anémico. Si ya es anémico, ya de por sí es hipóxico ese paciente. Y si es que está ya no hipóxico y otra vez fuma, empeora eso. La preexistencia de enfermedades, que ya sea asmático, por ejemplo, la hipovolemia. Entonces, eso se puede acentuar con otros factores que tenga el paciente. Eso entonces altera la oxemia en el paciente, el monóxido de carbono. La nicotina, la adicción, el monóxido de carbono va a producir hipoxia en el tejido del paciente. Después hay otras sustancias que son consideradas también irritantes, que son consideradas cancerígenas, metales.
metales que se pueden encontrar también dentro del cigarrillo, radicales libres también que se pueden encontrar. Hay sustancias que son irritantes. Yo estoy pasando rápido porque les voy a preguntar así esas cosas, ¿verdad? Hay sustancias que pueden tener un efecto irritante y sustancias que son consideradas cancerígenas. Los hidrocarburos, las nitrosaminas y los derivados fenólicos. Los gases irritantes afectan principalmente a la defensa que forma la mucosa bronquial dentro del tracto respiratorio. Entonces favorecen a la aparición de cuadros respiratorios. Entonces eso suma a qué factor? A lo que produce la nicotina también. La nicotina también tenía un efecto sobre las defensas de la mucosa respiratoria y los gases irritantes también afectan a eso. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente esto es lo que tiene que hacer, este movimiento ciliar, ¿qué es lo que hace? Va evitando que lleguen o ayuda a que se eliminen en el tracto respiratorio algunas sustancias que son irritantes. Acá con esto, con la alteración de esa barrera, se facilita que permanezca dentro de las vías respiratorias y se produzcan los efectos adversos. Entre las sustancias cancerígenas están las nitrosaminas. ¿En qué suelen encontrarse? ¿En qué otra cosa suelen encontrarse las nitrosaminas? ¿A ustedes les suena eso o no? ¿Dónde se generan muchas nitrosaminas? ¿O con qué otra patología? ¿Con qué otro cáncer se asocian mucho las nitrosaminas? ¿Alguien recuerda? Del tracto gastrointestinal, sí. Con cáncer de colon generalmente, y las nitrosaminas se producen mucho con algunas comidas. Los embutidos, por ejemplo, tienen nitrosamina, churrasco, con esa grasa tan bonita tiene nitrosamina. Con cáncer en la parte intestinal. Aparte de los gases irritantes, las sustancias cancerígenas, también están radicales libres que pueden formarse y que favorecen la irritación principalmente del tracto respiratorio, son episodios de broncoespasmo en el paciente. Los metales pesados son los que producen también muchos efectos adversos. Cadmio, les vamos a ver la parte de metales pesados, son cadmio, arsénico, cromo. Ahí recuerden, nicotina produce el efecto de adicción por aumento de dopamina, monóxido de carbono y hipoxia tisular. Y las otras sustancias pueden contribuir a mayor riesgo de cáncer, a agudizaciones de episodios de broncoespasmo en los pacientes también. Los efectos que vamos a tener generalmente dependen de la cantidad de cigarrillos fumados por día, la cantidad de inhalaciones, cuanto más profundas son las inhalaciones, el tipo de cigarrillo, la calidad del cigarrillo también influencia. Si tiene un buen filtro, se va a absorber menos que otros que no tengan un buen filtro. Cuánto tiempo hace que el paciente consume también. Y lo que más, el efecto muy importante, la patología más asociada al consumo de cigarrillo es el cáncer. Y en primer lugar, cáncer pulmonar. Después tenemos otros tipos de cáncer, pero el cáncer pulmonar es a lo que principalmente se asocia. Y es un efecto que es acumulativo. Un efecto que va produciendo de forma acumulativa. Por eso es importante el tiempo que consume el paciente, la cantidad que consume el paciente. Este es el índice tabáquico, la forma de calcular el índice tabáquico, generalmente para hacer las historias clínicas también se les suele pedir que calculen la carga tabáquica. ¿Y cómo se hace eso? Número de cigarrillos al día por número de años de fumador dividido 20. ¿Por qué? Para que te salga ahí cuántos paquetes es lo que el paciente fuma en año. Entonces, la cantidad de cigarrillos al día por el número de años que es fumador el paciente dividido 20 para que te salga entonces paquetes año. Y de acuerdo a esos paquetes año es lo que se calcula el riesgo. Menos de 10 no tiene mucho riesgo el paciente, 10 a 20, moderado, 21 a 40 intenso, y mayor a 41 se considera que tiene un alto riesgo de desarrollar una patología asociada al consumo de tabaco.
Las patologías a las que principalmente se relacionan cáncer de pulmón. En primer lugar, cáncer de pulmón. Aparte, después hay cáncer de otras zonas de la, principalmente también de las vías respiratorias, laringe, esófago, cavidad oral, por ejemplo. Segundo lugar, patologías cardiovasculares. Y por último, patologías respiratorias. Eso casi siempre en todos los, en cualquier tipo de, para todos los tipos de pacientes. El que fuma, el fumador activo, el fumador pasivo, la embarazada, el niño. Estas son las patologías que más suelen tener relación. Primero, cáncer de pulmón, otros tipos de cáncer después, las patologías cardiovasculares que se relacionan. Esto es multifactorial. Y la enfermedad cardiovascular, vasoconstricción, ateroma, se favorece la agregación plaquetaria y aumenta el riesgo de patología cardiovascular y cerebrovascular. Y las enfermedades respiratorias crónicas, EPO, asma y bronquitis. No varía mucho de acuerdo a la población, o sea, digo, independientemente de que sea activo, el fumador pasivo, o sea, una embarazada o un niño, esas son las patologías que más se asocian. Produce también alteración en la parte nutricional por varios motivos, porque se altera el peristaltismo, se altera la absorción de algunas vitaminas también, se alteran los efectos de algunos micronutrientes también. Eso produce alteración en el estado nutricional, el hábito de tomar. Aumenta el riesgo de depresión y de adicciones a otras sustancias también y de patologías psiquiátricas. Las mujeres presentan más riesgo de infertilidad, más riesgo de retraso en la concepción, adelanto en la menopausia y aumento de osteoporosis. La osteoporosis se suele relacionar con el adelanto de la menopausia porque generalmente el factor que es protector en la mujer es el estrógeno. Cuando la paciente entra en la menopausia disminuye el estrógeno, por eso casi siempre las mujeres presentan su manifestación de osteoporosis cuando ya entran en la menopausia, porque ahí el factor protector que dan los estrógenos disminuye. En el caso de embarazo pueden producir también muchísimas alteraciones, retardo en el crecimiento, amenaza de parto prematuro, malnutrición. El niño, el recién nacido de madre fumadora también puede tener efectos adversos. Si es que en la lactancia también le puede afectar porque el niño suele tener cólicos, suele tener diarreas, disminuye el apetito de la madre y eso también afecta a la calidad de la calidad y cantidad de la lactancia materna. En el varón se asocia aumento del desarrollo de infertilidad masculina, se relaciona con hipertensión y diabetes, con el desarrollo y con el empeoramiento de esa patología también. El fumador pasivo también está expuesto a estos efectos. Las patologías suelen ser similares, de que depende de la intensidad también, de la cantidad de gente que fuma a su alrededor, de cómo es el ambiente, si es cerrado o no. Si es un ambiente abierto, eso va a tener menos riesgo, pero igual sigue teniendo riesgo por menos. La corriente lateral es la que inhala del fumador pasivo y tiene una composición diferente de la composición de la corriente lateral. Hay algunos componentes que están en mayor cantidad en la corriente lateral que en la principal. No voy a contar cuáles, solo que recuerden esa parte. En los fumadores pasivos adultos, la misma patología, en el mismo orden: cáncer, primero de pulmón, después de otro sitio, enfermedades cardiovasculares y asma bronquial. El mismo tipo de patología o patologías crónicas respiratorias. Esos son los cuadros que se asocian principalmente en pasivos, fumadores pasivos adultos. En las embarazadas fumadoras también, lo mismo, lo que se va a ver.
Entonces, esas tres enfermedades son las más frecuentes. Cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades del tracto respiratorio. Le afecta a los niños también, le afecta a los que son chiquititos, a nosotros también, y ahí también se ven patologías respiratorias porque más pueden desarrollar los niños posteriormente. La edad adulta, cáncer. ¿Hasta ahí alguna pregunta? El tratamiento acá va a ser un tratamiento crónico, porque esto no produce una intoxicación aguda, sino produce una intoxicación, efectos de manera crónica. El tratamiento se puede hacer con la terapia sustitutiva con nicotina. Acá yo siempre pregunto cómo se hace el tratamiento, más o menos cuánto es la duración del tratamiento y en qué caso se puede sacar de golpe o de uno el cigarrillo y en qué caso no. La terapia sustitutiva con nicotina es darle otra forma de nicotina al paciente para que no se produzca abstinencia y busque otra vez. En la terapia sustitutiva con nicotina, lo que se trata es disminuir los síntomas de abstinencia que tiene el paciente. Hay varias formas de presentación de los sustitutivos de nicotina. Todos sirven. Generalmente hay que ver cuál le favorece al paciente. Tenemos algunos que se liberan de forma inmediata, unos preparados de liberación inmediata y otros de liberación lenta. El tratamiento suele ser de 10 a 12 semanas. Acá el paciente puede dejar cuando él quiera el cigarrillo. ¿Por qué? Porque él no va a tener una disminución muy importante de los niveles de nicotina. Puede empezar su tratamiento y dejar su cigarrillo, o puede empezar su tratamiento y de aquí a unos días dejar el cigarrillo. Acá es el único caso donde al inicio del tratamiento el paciente puede decir cuándo dejarlo. Desde el primer día ya puede abandonar el hábito del cigarrillo. Lo que producen estos dispositivos, en el caso de lo que se administra por vía oral, es liberar la nicotina y eso le va a producir esa sensación de bienestar al paciente con disminución de la abstinencia. Acá el paciente puede dejar cuando quiere el cigarrillo. Hay presentaciones que son en forma de chicle, en forma de parche, de diferente duración, comprimidos sublinguales, comprimidos para chupar. Tienen algunos efectos adversos, pero son medicamentos es un tratamiento que suele ser efectivo en el paciente. Acá el paciente puede decidir cuándo dejar el tabaco. El tratamiento con bupropión, en este caso el paciente primero tiene que impregnarse, tiene que iniciar el tratamiento y va a fumar todavía, puede fumar todavía por unos días hasta que el medicamento haga efecto, porque no conviene que deje desde el inicio porque tiene mucho riesgo de recaer el paciente. El bupropión es un antidepresivo que va a ayudar a inhibir la recaptación sináptica de dopamina y noradrenalina. Dijimos que cuando baja el nivel de dopamina en la sinapsis es que el paciente vuelve a tener otra vez ganas de fumar. Entonces sí, en esta sinapsis, linda sinapsis, está la dopamina acá, si eso no hacemos, que ahí habla de recaptación. ¿Qué ocurría en la recaptación? Volvía a entrar a través de la membrana presináptica la dopamina. Entonces, si acá usamos un medicamento que inhibe la recaptación, quiere decir que va a estar más tiempo acá. Eso le va a producir una sensación de bienestar durante más tiempo y no va a buscar con más intensidad por el cigarrillo el paciente. Para que se consiga este efecto nomás, pasan unos días. Entonces, va a fumar todavía, puede fumar en los primeros días y después deja el cigarrillo. Es el tratamiento de primera elección en pacientes que tienen sintomatología depresiva. Entonces, si es paciente depresivo y tabaquista, se puede usar esta medicación. La duración del tratamiento es entre 7 a 9 semanas. Tiene el esquema de cómo hacer, así como en el caso de la nicotina también. En los primeros 7 días toma 150 miligramos. Ahí abandona el tabaco, porque tiene que estar ya bajo efecto de la medicación para que pueda abandonar. Y después va a tomar 150 miligramos cada 12 horas hasta finalizar el tratamiento, que decimos que puede ser
de 7 a 9 semanas. O sea, acá en la primera semana el paciente fuma todavía para que el medicamento haga efecto y ahí él abandone el hábito. Este es el bupropión que se une a los receptores de nicotina también, receptores nicotínicos, y es un antagonista no competitivo. Lo que va a ayudar es a controlar los niveles de dopamina en la sinapsis, nivelar la captación, en vez de que entre rápidamente la dopamina nuevamente a la membrana presináptica, permanece más tiempo en la sinapsis y le da esa sensación de bienestar al paciente. En este entonces no es que el paciente va a tomar su bupropión el primer día y ya deja sus cigarrillos, tiene que durante los primeros 7 días poder fumar todo. Professora, para depois termina o tratamento na 9ª semana, tem que tirar o remédio devagarzinho? Não, aí 150 cada 12 hasta finalizar. E aí supera. Mas aí não vai dar esse efeito, tipo, se você suspende bruscamente, ele não vai... Va a bajar los niveles de dopamina, pero el paciente ya está sin el hábito por una semana, entonces no va a desarrollar ahí, no debería desarrollarse síndrome de abstinencia. Porque ya hace una semana que está así. Obrigada. Otro tratamiento que es un poco, este es más nuevo, es la varenicilina, que también actúa sobre los receptores nicotínicos y tiene un efecto agonista parcial, quiere decir que tiene un efecto agonista y un efecto antagonista. Por su efecto agonista disminuye los síntomas de abstinencia y por su efecto antagonista disminuye la satisfacción que le da el fumar. En este caso también se tiene que tomar, en los primeros días que toma la medicación tiene que seguir fumando el paciente. Un tratamiento que dura 12 semanas. La nicotina entonces lo que va a hacer es, la varenicilina es unirse acá, va a producir dopamina, aumentar la cantidad de dopamina, pero no va a producir la misma cantidad que acá. Entonces de a poco le va a ir regulando su cantidad de dopamina para que no le produzca tanto bienestar al paciente el consumo de cigarrillo y con eso abandono. Acá también se tiene que hacer con el consumo del tabaco al inicio. Del día 1 al día 3, 0,5 miligramos cada 24, 4 a 7, 0,5 miligramos cada 12, abandona el tabaco y después toma 1 miligramo cada 12 horas. Esto también entonces tiene que tomar tiene que fumar en la primera semana. El abandono del tabaco se hace en el caso de las terapias sustitutivas con nicotina, lo que puede hacer inmediatamente o no. Eso ya define el paciente. Si es que abandona desde el inicio o puede abandonar después. Y en el caso del bupropión y varenicilina sí es necesaria la impregnación del fármaco. La impregnación del fármaco quiere decir que tiene que estar tomando, tiene que tener una concentración plasmática ya efectiva y ahí recién abandona el hábito. Generalmente entre 1 o 2 semanas después del tratamiento, de iniciar el tratamiento ahí deja el hábito con el bupropión y la varenicilina. Otro tratamiento que se estaba intentando hacer, todavía no está desarrollado, estaba en investigación el desarrollo de una vacuna que destruya la nicotina. O sea, que el paciente fume y se destruye la nicotina y entonces no se va a producir ese aumento de la dopamina. Es como se estaba tratando de desarrollar, pero todavía no está aprobado. El tratamiento más nuevo que hay es la citicina. Su nombre comercial es Odacitan, que está disponible en forma de comprimidos también. Este tratamiento que es más corto entre todos ellos. Nosotros dijimos 7 a 9 semanas, 12 semanas. Y este tratamiento se hace con una alcaloide vegetal. El alcaloide es algo que proviene de las plantas, compite por los receptores de nicotina y va desplazando. Son un antagonista también. El tratamiento dura 25 días, el paciente puede dejar de fumar hasta el 5.º día. También tiene que fumar los primeros días, después deja la medicación. Deja
tabaco. No está autorizado en algunos casos. ¿Por qué? Porque no se hicieron estudios en estos casos. Embarazadas, ni en pacientes que están dando de mamar no se hicieron estos estudios. Pacientes que tienen patologías cardiovasculares tampoco. Se vieron algunos efectos adversos con el consumo, con esta administración, pero que miren esto, boca seca, náuseas, estreñimiento, dolor abdominal. Estos son algunos efectos que se ven, que no se saben si realmente está asociado al medicamento o al abandono del hábito, o sea, que si es que se producen por una abstinencia. Entonces, estos síntomas pueden ser consecuencia de dejar de fumar más que del uso del medicamento. Se vieron algunos efectos adversos que no se saben si realmente se relacionan con medicamentos o con la abstinencia, apetito, aumento del apetito, ansiedad. Realmente se ve cuando el paciente abandona. Este tratamiento se hace por 25 días y porque el quinto día tiene que dejar la medicación. Y este es el esquema: de 1 a 3 días, un comprimido cada 2 horas. 4 a 12, día 4 a 12, un comprimido cada 2 horas y media. 13 a 16, un comprimido cada 3 horas. 17 a 20, un comprimido cada 5 horas. Y 21 a 25, un comprimido o 2 al día. ¿Sí? ¿Con cuánto tiempo tiene que dejar ese? 25. El no, cigarrillo, sí. Hasta el quinto día. Pero ahí estoy comprobando que en el quinto día dejaron. El quinto día tiene que dejar el cigarrillo, hasta el quinto día. Y a persona que sí, es importante. Sí. Entonces, este es el tratamiento más corto. El tratamiento más corto es oxitocina. El único tratamiento donde puede dejar cuando quiere el paciente el cigarrillo es en el tipo con nicotina. En todos los otros tiene que tener impregnación primero. Bupropión, varenicilina, citicina tiene que estar impregnado. Eso quiere decir que tiene que tomar, tiene que tener una cierta concentración pulmática y ahí recién, o sea, estar ya bajo efecto de la medicación para que pueda dejar. Si no, no tiene ni cómo que. ¿Alguna pregunta? La nicotina tiene varias presentaciones. El tratamiento dura 12 semanas. El abandono del hábito puede ser en cualquier momento. El bupropión está disponible en comprimidos, dura 7 a 9 semanas. Abandono en la primera y segunda semana. Con la varenicilina también, el abandono en el mismo periodo, duración 12 semanas en forma de comprimidos. La citicina también está disponible en comprimidos. El tratamiento es más corto, dura 25 días, y el abandono del hábito hasta el quinto día. O mais longo seria mais ideal para quem está nessa abstinência há tanto tempo? Y puede ser para el paciente, por ejemplo, que es más difícil dejar, ¿verdad? Porque al que tiene sus recaídas. Porque muchos intentaron, muchos prueban eso del fármaco, no consiguen, pero no dejar. Usar os fármacos não é possível. Sí. Botar. Después vuelven.